Hoy venimos delante de ti con un corazón humillado, Señor, y arrepentido, para que tú nuevamente envíes tu Espíritu y nos enciendas, para que nuevamente envíes tu misericordia y nos perdones, Señor. Nuevamente ven a nosotros, tócanos y háblanos. Toca nuestras fibras con tu palabra filosa que traspasa, Señor, y discierne toda intención, discierne todo mal pensamiento y lo corrige. Corrige nuestros pasos y nuestras sendas, que sean rectas y derechas, porque angosto es el camino, Señor, que lleva a la vida eterna. Ayúdanos a entrar por él, Señor, que nadie se pierda, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer Santiago capítulo 4. El tema que vamos a ver hoy se llama No juzguéis, sino juzgad con justo juicio. Y vamos a ver este tema por dos razones: porque estamos en el mes del amor y de la amistad. Amén. Y también porque estamos viviendo una etapa donde vamos a tener que trabajar mucho, ¿sí? Donde algunos no van a querer trabajar y otros sí, y por ahí se necesitan algunos consejos de la palabra de Dios. Dice Santiago capítulo 4, del verso 11 al 12, todos juntos. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otros? En la Biblia hay muchos pasajes muy mal interpretados. Como les digo, estamos muy lejanos, ya pasaron más de 2000 años en que se escribió el Nuevo Testamento, así que tenemos ya una interpretación muy lejana. Incluso tenemos palabras domingueras que muy poco entendemos. Por ejemplo, la fe, que es una palabra tan pequeña. La gracia de Dios es uno de los temas más complicados del protestantismo. La ley, por supuesto. Yo hasta antes de entrar al seminario, estoy hablando del año 2005, me di cuenta que la ley no era la Constitución, la Constitución mexicana, ¿verdad? Cuando yo escuchaba predicaciones de la ley de los pastores, yo no era pastor, no entendía de qué hablaba, porque yo decía, ¿de qué está hablando la ley? O sea, pensaba yo que era el reglamento, ¿verdad?, de tránsito o algo así. La justicia tampoco es poco entendible. Incluso hay una muy usada que se llama testimonio. Por ejemplo, nosotros decimos, vamos a dar testimonio, ¿verdad? Y pensamos que testimonio es lo que hacemos aquí. Testimonio, hermanos, en realidad es predicar al Señor Jesucristo al mundo no creyente. Amén. Eso es un testimonio. Dar testimonio de lo que Cristo hizo en mi vida a los que no conocen a Cristo. Y hay otra palabra que es la que hoy nos apetece, que se llama juicio o juzgar. ¿Cuántos han oído? No juzguéis. ¿Cuántos han oído eso? Todos, ¿verdad? Todos. Ahora, les voy a hacer una pregunta. Ay, me acuerdo cuando entraba un maestro al seminario, empezaba con sus preguntas, ¿verdad? Y le decíamos, ay, ya vas a empezar, ¿verdad? Y sí, ya voy a empezar. ¿Debemos de juzgar sí o no? Levanten la mano los que dicen no. Bueno, los que dicen sí. ¿Debemos de juzgar sí o no? Ok. A ver, otra vez. Los que dicen sí debemos de juzgar, levanten la mano. Los que dicen no, levanten la mano. Ándale. Ok. Los que se dieron cuenta del título, rápido dijeron sí y no, ¿va? Porque yo dije no juzguéis, sino juzgad con justo juicio.
obviamente debemos de juzgar, pero ahorita vamos a ver cómo. Amén. Ok, primero vamos a ir a Santiago y vamos a definir qué es la palabra juzgar. En griego, hablar mal es catalaleo. Catalaleo. Hablar mal, según Santiago, cuando dice, no habléis mal los unos de los otros. ¿Sí? El que habla mal del hermano y juzga a su hermano. Hablar mal y juzgar son dos palabras en griego. Primero, hablar mal, catalaleo, significa traicionar, difamar para discutir, buscar el mal de alguien a través de nuestras palabras. Y esto es más importante, intentar destruir la reputación de una persona para que quede mal delante de los demás. Yo hablo mal de alguien para hacerlo más cada día, para cambiar el concepto y la idea de esa persona. No sé si han visto una frase que anda por ahí en Facebook, más o menos dice así: muchos piensan diferente de ti porque alguien les habló mal de ti. Algo así, ¿verdad? Algo así. Muchos piensan mal de ti porque alguien les habló, ¿qué? Mal de ti, ¿verdad? Exacto. Entonces, eso es catalaleo, intentar destruir la reputación de una persona. La segunda palabra es juzgar. Juzgar es esgrino. Esgrino significa emitir un juicio condenatorio, y esto tiene que ver más con la ley, con lo que hace un juez. ¿Quiénes son los que juzgan? Los jueces, ¿sí? Cuando ellos emiten un juicio, una sentencia, ¿verdad? 30 años de cárcel, 70 años de cárcel, como al Chapo Guzmán, ¿verdad? Cadena perpetua y 30 años más. Algo así le hicieron al Chapo, o sea, ¿cómo? Cadena perpetua y 30 años más. Órale. Bueno, entonces eso es juzgar y tiene un contexto legal. Amén. Legal. Es un juicio ¿qué? Condenatorio legal. Y solamente lo puede emitir ¿quién? Un juez. Nadie más, ni tan siquiera un abogado puede hacer eso. Entonces, eso es juzgar en Santiago capítulo 4 del verso al 11. El que murmura del hermano y juzga, es decir, emite un juicio condenatorio. Entonces, Santiago dice que no debemos difamar a alguien, no debemos traicionar a alguien. La segunda pregunta, y no me la contestan, ¿quién ha difamado a alguien? ¿Quién ha hablado mal de alguien? Ahí le dejamos, ahí le dejamos. No se preocupe, para eso estamos aquí. Amén, hermanos. No te juntes con alguien para hablar mal de esa persona, por la simple, sencilla razón de que le ayudará. No le va a ayudar en nada, no va a resolver absolutamente nada. El que habla mal del hermano está hablando mal de la ley, porque la ley es la que puede juzgar y no nosotros. La palabra juicio solamente está relacionada con el creador del universo. ¿Quién es? Dios. Juicio es una palabra que solamente Él la puede mencionar. Nadie de nosotros tiene el poder, aunque fuéramos, hermanos, dueños del mundo, de los países, aunque fuéramos presidentes de la ONU, nadie puede y tiene el derecho de emitir la palabra juicio. Solamente Dios. Está íntimamente relacionada con el juez y dador de la vida, nuestro Dios. Cuando tú odias a fulanito, los demás empiezan a odiar a fulanito. Fíjense que las leyes de liderazgo son bien tremendas, porque hay una ley que se llama la ley de la influencia, ¿sí?
Todos tenemos una influencia sobre los demás, sea poquita, mediana o grande. Tú tienes un poder de impacto hacia los demás. Entonces, cuando fulano habla mal y odia a su hermano, entonces los demás también empiezan a hablar mal y a odiar mal, ¿sí? Se le llama psicología de masas, ¿verdad? Por eso es muy peligroso esto. La palabra, cuando nosotros conseguimos que los demás cambien su manera de ver a los otros, consciente o inconsciente, hermanos, de verdad estamos muy, muy mal. Está mal ir a los hermanos y decir fulano está mal. Eso se llama difamación, calumnia, aunque sea verdad. ¿Aunque sea qué? Aunque sea verdad. Aunque sea verdad, es pecaminoso. Lo pecaminoso, hermanos, es la calumnia, no lo que estás diciendo en sí. Y ahorita vamos a ver cómo y cuáles fueron los caminos y los pasos que Jesús dejó para resolver estos asuntos. Ahí les va. Tiene que estar presente, hermanos, la persona. A nadie se le puede ayudar si no está presente. Estamos viendo el tema de Santiago, de emitir un juicio. Ahorita leímos solamente 2 o 3 capítulos, ¿verdad? 2 nada más. Pero ustedes que han leído Santiago, ¿de qué habla Santiago? ¿Cuántos me pueden ayudar? Ahora, es su momento, hermano José. De la fe, muy bien. ¿Qué más? De la lengua, ándele. ¿Qué más? De las obras. Del poder de la oración. Y ahí, fíjense bien, habla de confesaos vuestras ofensas los unos a los otros. Si tu hermano pecare contra ti, confiésense y ¿qué? Y oren unos por otros. Y dice, y si el hermano hubiere cometido pecado, le serán ¿qué? Perdonados. Y la oración de fe ¿qué? Sanará. Ay, Dios santo. Hermanos, entre paréntesis, no me quiero adelantar porque ese tema está muy bueno, todo lo que habla Santiago. A mí me ha pasado que se ora por una persona, tiene un problema, y luego al mes otra vez el mismo problema y se vuelve a orar. Y otra vez a los 15 días el mismo problema, y a los 6 meses el mismo problema, y al año el mismo problema. Hermanos, ya no es una cuestión de oración, es una cuestión de ir con ese hermano y decirle qué te está pasando. Pero ¿sabes qué? Nosotros tenemos miedo a juzgar, porque la Biblia dice, no juzguemos. Vamos a dejarlo entre paréntesis. Ahorita vamos a ver cómo resolvemos ese asunto. Los temas de Santiago, humillaos, la humillación. Dice, cuando entra un hermano rico con vestidos costosos, bien vestidos. Fíjense, hermanos, era un problema que tenía la iglesia. Al rico le decían, siéntate aquí, ¿verdad? En este lugar especial. Y entraba otro hermano pobre, humilde, y decía, ahí en mi estrado, ahí en el suelo, mira, allá en la esquina. Y Santiago se molesta y le dice, hermanos, no debe de ser así, porque Dios ha escogido a los pobres de esta tierra para que sean ricos ¿en qué? En fe. Hermanos, la gente pobre normalmente tiene más fe que la gente rica. Y lo dice la palabra de Dios. Entonces, esos son los temas de Santiago: la humillación, la humildad. Él habla de la lengua, habla en la lucha que tenemos en contra del pecado, habla de la soberbia. Dice, no nos hagáis maestros muchos, porque recibiremos ¿qué? Mayor condenación. ¿Sí? En la iglesia de Santiago había personas que se creían maestros, querían liderazgo. Aquí no sucede, me encantaría que aquí quisieran ser líderes, pero hay en otras iglesias donde la gente quiere ser líder, quiere ser maestro, quieren figurar porque, no sé por qué, quizá porque es más bonita, hay
hay otras cosas, ¿verdad? Entonces, eso es lo que pasaba aquí y Santiago les dice, no se hagan muchos maestros. Querían una posición. Eran arrogantes. Querían ser pastores, querían ser maestros, querían ser líderes. Había arrogancia en los ricos y por eso Santiago los anima a juntarse con los humildes para que ellos, dice, el rico gloríese en qué? En la humillación de Jesucristo. Y el pobre, sí, gloríese en qué? En la exaltación de nuestro Señor Jesucristo. Porque había gente rica, muy rica, y había gente pobre, muy pobre. Y por eso yo creo que Santiago está hablando de Isaías, cuando dice Isaías, todo valle sea que alzado y todo monte y collado sea allanado. O sea, los que están acá deben de ponerse aquí, los que están abajo tirados en el suelo con una baja autoestima deben de levantarse porque Cristo les ama, les perdona y ha resucitado. Y los que se creen mucho, humíllense porque Él era el Dios Todopoderoso y se humilló y se hizo hombre. Así que parejitos, Él no hace acepción de personas, para Él todos, absolutamente todos somos iguales. Había también una sabiduría diabólica, satánica. ¿Sí? ¿Sí lo han leído, hermanos? Si alguien lo encuentra, la sabiduría de lo alto, capítulo 3, verso 13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si ustedes tienen celos amargos, contención en vuestro corazón, no se jacten mintiendo contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente, repitan, pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Cuando alguien juzga o difama es porque es soberbio. Solamente la soberbia nos hace pensar que estamos suficientemente bien para juzgar a los demás. A veces decimos, déjame te cuento algo, como el Chavo del Ocho. Te lo digo para que ores. Los que hablan mal para calmar su conciencia después dicen, bueno, hay que orar, ¿verdad? Hay que seguir orando por esta situación. Pero eso es para calmar su conciencia. Ya devoraron y ya carcomieron a su hermano. Por cierto, el pecado del adulterio es grave, ¿verdad? Es grave. Pero el que murmura del hermano juzga la ley y mata a su hermano. Entonces es un homicida. Entonces, ¿de qué está hablando cuando decimos no juzguéis? Ahora sí se entendió, ¿verdad? ¿No qué? No juzguéis. ¿De qué habla? ¿De no hablar mal de quién? De su hermano que no está ¿qué? Presente. ¿Sí? Que no está presente. Eso no ayuda en nada. Pero los que cometen pecado, los que viven en pecado, nada más leen esa parte. Ahora vamos con la segunda parte. Vamos a Mateo, que es la enseñanza o la interpretación que Santiago está dando de Mateo capítulo 7, de la que Jesús nos dejó ahí. Mateo 7, el verso 1 dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Les vuelvo a repetir.
La mayoría de nosotros solamente nos quedamos hasta ahí. Hasta ahí, ya no seguimos leyendo. Parece que el versículo hasta ahí se cortó, parece que Jesús nos dijo nada más lean hasta ahí y lo que sigue ya no lo lean, ya no lo enseñen. Eso nos gusta nada más y yo, hermano, pues he cometido muchas faltas, pero no me juzgues, no me digas nada, porque la Biblia dice que no me digas nada, ¿sí? Y tú no tienes derecho a decirme nada porque me estás juzgando. ¿Me estás juzgando? No, Señor. Vamos a ver lo que sigue. Verso 2. Porque con el juicio con que juzgas, ¿seremos qué? Seremos juzgados. Y con la medida con que medimos, ¿seremos qué? Seremos medidos. ¿Y por qué miramos la viga que está en el ojo de tu hermano, la paja, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Yo sé que este tema es durito, pero vamos a tratar de sazonarlo con sal, ¿verdad? Entonces, no es solamente la primera parte. Dice Jesús, no juzguéis. Acuérdense que la palabra juicio está íntimamente relacionada ¿con quién? Con Dios solamente. Lo que Él te está diciendo es, no emitas un juicio condenatorio. Tú no tienes derecho a decidir, te vas a la cárcel, te vas al infierno, te vas al cielo, mereces este castigo. No, porque eso le corresponde solamente ¿a quién? A Dios. Sí. Aquí lo que Jesús trata de enseñarnos es lo siguiente. Porque con el juicio con que juzgas, serás juzgados. Así como tú juzgas al hermano, también él, fíjense bien, acuérdense que la Biblia es una espada ¿de qué? De doble filo. Así como tú juzgas al hermano, también él puede decirte a ti. Amén. Y esto lo vamos a avalar con muchos versículos en la Biblia. Por ejemplo, si usted se sabe uno, ayúdeme. Pero hay un versículo que dice, exhortaos ¿qué? Los unos a los otros en el amor del Señor, claro. ¿Sí? Animaos a los de ¿qué? A los de poco ánimo. Exhórtense los unos a los otros, confiésense ¿qué? Las ofensas los unos a los otros para que sean sanados. La persona a la cual tú juzgas tiene el mismo derecho de medirte con la misma vara. ¿Por qué a veces nosotros no nos llamamos la atención los unos a los otros? ¿Será porque Jesús dijo que no juzguemos? Creo yo personalmente que no. ¿Será porque queremos ser prudentes y queremos ser buenos hermanos? Creo yo que tampoco. Estamos en pecado, según el profeta, si vemos a alguien que está mal y no le decimos nada. ¿Sí o no? ¿Sí o no, hermanos? Dígame si eso viene en la Biblia o no viene en la Biblia. Si yo veo, mire, estuve en una iglesia donde era una tapadera de maridos, de verdad. Era una tapadera. Sus esposas sabían que sus maridos estaban mal y andaban en adulterio y no les decían nada. No hacían nada. ¿Por qué a veces, hermanos, no nos decimos nada? No nos decimos nada porque la misma vara nos va a medir ¿a quién? A nosotros. Y no, pues sí. Miren, un ejemplo sencillito. ¿Quién le puede decir a la hermana Silvia que venga a hacer tamales? ¿Quién? Eso, ¿quién lo dijo?
¿Verdad que está fácil? ¿La que vino quién? A hacer tamales. Es la que le puede decir por qué no vino a hacer tamales. ¿Quién le puede decir a alguien por qué no vino a la oración? ¿Por qué no estás yendo a la oración de los miércoles o jueves? ¿Quién? El que viene a orar, ¿verdad? Y por eso nosotros no nos exhortamos los unos a los otros, porque no venimos a orar. Porque ni tan siquiera nosotros lo estamos haciendo y nos evitamos ese problema y estamos mal delante de Dios porque estamos fallando nosotros y tampoco estamos ayudando al hermano a que camine por el camino del Señor. ¿Vamos bien, hermanos? ¿Ya se está entendiendo? ¿O están enojados conmigo? El soberbio querrá decirte algo, pero él no querrá que le digas nada. ¿Y de qué? ¿Cuál es el tema que trata Santiago? De la soberbia, de los maestros muchos, ¿verdad? De los líderes que se creían maestros, ¿sí? De los ricos que no querían humillarse como con los pobres. El soberbio te da el teléfono y te dice, ahí te va mi teléfono. Háblame si tienes problemas, yo soy tu consejero. Pero él tendrá problemas. Él querrá que le den un consejo. No, él no lo acepta para nada. Él no quiere porque él dice, yo soy mejor que tú. Yo estoy aquí para aconsejarte a ti. ¿Qué decían los fariseos? ¿Sí? Nosotros somos hijos de Abraham y tú vienes a darnos enseñanza. Aquel que Jesús le sanó los ojos, ¿se acuerdan? ¿Sí? Él decía, bueno, es que yo no sé, yo solamente sé que Jesús me sanó. Y si él no es hijo de Dios, ¿por qué tiene ese poder de sanar? Bueno, o sea, él ya estaba dando una enseñanza a los fariseos. Y los fariseos le dijo, ¿quién eres tú? Tú eres hijo nacido de fornicación. Nosotros somos judíos o de los originales. Y quieres enseñarnos a nosotros tú si eres el que estaba sentado en el templo ciego. Entonces el soberbio no quiere recibir el consejo. No, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría? Yo una vez me quedé impactado. En la iglesia donde yo crecí, la iglesia ya va a cumplir 100 años, primeramente Dios. Y estaban ese día predicó un anciano gobernante, así les llaman ellos a lo que nosotros llamamos administradores. Y ese anciano gobernante le dijo a los ancianos, porque era el cuerpo de ancianos, bueno, él tenía la calidad moral porque él también era anciano, le dijo a los ancianos, ¿qué pasaría, ancianos, si viniera un joven de 30 años a decirnos lo que tenemos que hacer? Refiriéndose a Jesús, ¿verdad? Porque Jesús tenía 30 años cuando inició su ministerio, no crean que me refiero a mí. ¿Qué pasaría? Los fariseos se enojarían. Oye, eran fariseos de 80 años, 70 años, el Sanedrín era la crema innata de la teología. Y un joven de 30 años fue a decirles lo que tenían que hacer. Entonces la soberbia no te permite escuchar, no te permite aprender, no permite que alguien emita un juicio sobre tu vida también. Aclaro, los juicios deben de ser con misericordia, amén, con amor. Porque el juicio, la misericordia triunfa ¿sobre qué? Hermanos, leímos Santiago ahorita. La misericordia triunfa sobre el juicio. Amén. Hermano, quisiera leer un versículo que viene en Gálatas. Adelante. Dice, hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Gálatas 6. Ahí voy, hermano. Gálatas 6. Aquí lo traigo. Jamás abrirá su corazón porque él es soberbio y religioso. El arrogante mide a todos, pero él no se mira a sí mismo. Tengo un conocido, yo digo que es mi amigo. Obviamente omitiré su nombre, ¿verdad? No debo de decir su nombre. Pero le encanta escucharme a mí cuando me va bien y cuando me va mal. Y más cuando me va mal.
Yo me abro, con mis amigos me abro, le digo, me está yendo así, me está yendo muy bien, o me está yendo en la patada, o qué sé yo. Porque yo así aprendí a ser. A mí no me gusta ser hipócrita ni andar escondiendo nada. Entonces después me di cuenta que él con todos hace lo mismo. ¿Y cómo te va a ti? ¿Y cómo te va a ti? Pero quiere escuchar lo mal que le va a los demás. Pero él nunca te platica cómo le va. Él jamás te dice si le va mal. Siempre dice que le va bien y muy bien. Pero cuando le va mal jamás, porque siente que sería una debilidad para él. ¿En qué momento fuimos superhéroes? ¿En qué momento nos convertimos en robot y perdimos la vulnerabilidad entre nosotros? Hay un sermón que escuché de Dante Gebel que dice, que el título dice así, se los recomiendo que lo escuchen, más o menos. En tribulaciones, pero de pie. Amén, así se llama el título. En tribulaciones, pero ¿qué? Pero de pie. Y él hacía un comentario que se acerca a un amigo con él y le dice, ¿sabe qué, pastor? Me estoy divorciando y mi organización me dice que deje el ministerio porque no puedo seguir predicando. Y él decía, ¿cuántos me conocen a mí? No, pues todos, ¿verdad? Dice, pues no me conocen. La diferencia entre él y yo es que Pati Chapoy no nos ha preguntado. ¿Sí se entendió, hermanos? Si Pati Chapoy viniera a entrevistarme cómo es mi vida, ustedes me conocerían realmente. Esa es la diferencia, hermanos, que la gente no conoce nuestra vida. Pero todos tenemos sus luchas tremendas, pero tenemos que estar ¿de qué? De pie y firmes, siguiendo el camino del Señor, porque un día esta tribulación se acabará. Porque un día estos sufrimientos pasarán. Porque un día, hermanos, verdaderamente la felicidad llegará a nuestras vidas y dejaremos de batallar. ¿Cuántos están casados? ¿Qué recomienda Pablo? ¿Casarse o no casarse? También recomienda no casarse. ¿Por qué? ¿Por qué, hermano? Sí, ¿por qué dice que no se casen? Pues eso, porque pueden servirle mejor al Señor. ¿Y qué más? Dice, porque se evitarán muchos problemas. ¿Sí lo han leído o no, hermanos? ¿Se evitarán muchos qué? Muchos problemas. Así que los que estamos casados tenemos problemas. Pero con la ayuda de Dios salimos adelante. ¿O no? ¿En qué momento nos convertimos en robots, hermanos? Con el juicio que juzgamos, también vamos a ser juzgados nosotros. Algunos son tan arrogantes que dicen, mira, hermano, es que te ofendí, discúlpame. Lo que pasa es que yo soy perfeccionista. O sea que su defecto casi es una virtud, ¿verdad? Es tan arrogante que su único defecto es ser perfeccionista. Discúlpame, es que yo aprendí a hacer las cosas así y así deben de ser así. O sea, casi es un santo. Hay que ir al hermano. ¿Cuál es el problema entre juzgar y no juzgar? Hay que ir al hermano, no a espaldas. Jesús no impide decir, sino lo que él dice es que mientras vamos con el hermano, porque tú vas a ir con el hermano, él no está haciendo, no te lo está prohibiendo. Él te está diciendo, por cuando estés con tu hermano, mira primero la viga que tienes en tu ojo. Yo estoy investigando qué es viga. Dije, viga no creo que sea el palote ese, ¿verdad? Que ponen en las casas. O dalas en la albañilería, se llaman dalas. Y no encontré, busqué y no encontraba, buscaba, investigué qué es viga y no encontré. ¿Sabes por qué? Porque viga es eso.
Es un palo. Esa es una viga. ¿Y qué es la paja? Es una basurita, una astillita, ¿verdad? De la viga. Pedazo de hojita que te cayó en el ojo, es como molesta, ¿verdad? Arde, lastima. Y una viga, hermanos, es un tronco gigantesco, es una estructura de una columna que no te deja ver. No te deja ver. Entonces, Jesús no te dice, a ver, vamos a continuar con la hermana, es que la hermana es la que me tiene más paciencia. La hermana no vino a hacer tamales. Entonces, voy a ir yo. ¿Eso está mal? ¿O está bien o está mal? Bueno, pónganle, no le pongan tamales. No quiere venir a orar, no quiere cantar, no quiere ayunar, no quiere nada la hermana, pero pues ahí está. ¿Está mal o está bien, hermana? Está mal. Está mal, por supuesto que está mal. ¿Quién es responsable de nuestros hermanos? ¿Qué le dijo Dios a Abel? Perdón, a Caín. ¿Dónde está qué? ¿Dónde está tu hermano? ¿Y qué le dijo él? ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? ¿Qué me importa mi hermano? Esa es la actitud de la iglesia hoy, hermanos. No nos importa la vida de nuestro hermano. Porque no, es que yo no lo juzgo, hermano. Yo no lo quiero juzgar. Allá que lo juzgue el Señor si él no quiere ir. No, la iglesia es responsable de que la hermana esté viniendo a la oración. ¿O no? La iglesia es responsable de que la hermana esté ayunando. ¿Cómo está su vida espiritual? Porque es mi hermano. Eso es amor de Dios. Pero yo no le llamo, yo veo que su vida se está perdiendo. Porque no creo que se salve así, hermano. Y yo no le digo nada. La amo. ¿Qué falso concepto tenemos del amor? ¿Se da cuenta? El amor romántico, ¿verdad? Flores y canciones. Eso es un amor del romanticismo. Eso no es un amor bíblico, hermano. Por eso no nos llamamos la atención entre nosotros. Quizá porque nuestra bigota está grandota y no nos deja ver. ¿Y cómo yo voy a decirle a la hermana que se salve, que siga al pie en la iglesia sirviendo al Señor Jesucristo, si yo no lo estoy haciendo? ¿Vamos bien, hermanos? Antes de ir a hablar del problema del otro, claro que Jesús te está diciendo, primero analiza ¿qué? Tu vida. Ahora sí, hermano, Gálatas 6. Si alguno es sorprendido en alguna falta, ustedes que son, ¿qué cosa? Espirituales. Restaurarle con espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Llevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo, porque si alguno se cree algo, no siendo nada, se engaña a sí mismo. ¿Cuál es la clave aquí? Yo voy a restaurar a mi hermana, pero debo ser ¿qué? Espiritual. Por eso Jesús le toma tanta importancia a esto y nos dice, a ver, antes de ir con él, santifícate, quita la vía de tu ojo, prepárate, busca al Señor. Es como ir con un endemoniado a orar. ¿Qué pasaría si ahorita nos dijeran, pastor, hay un endemoniado, vamos a orar? ¿A quién va conmigo? ¿Quién va conmigo? Una vez fuimos a orar en el seminario, se endemonió un seminarista y nos dijo a todos, incluyéndome a mí, no vengan aquí
Así nos dijo el demonio, porque no era él el que hablaba. Ustedes están en pecado. Así nos dijo el demonio. Y luego el muchacho, porque a veces los endemoniados vienen el demonio como que los deja un poquito y luego hablan ellos, y luego habla el demonio, y tienes que discernir cuándo está hablando él y cuándo está hablando el demonio. Y luego él habló y dijo: por favor, vayan y santifíquense para que me puedan ayudar. Ahora sí habló él. Entonces, ustedes que son espirituales tienen que restaurarles. Alguien que quiere que la iglesia trabaje tiene que venir a trabajar. Digan amén. Alguien que quiere que la iglesia ore y que salga adelante, si es que aman verdaderamente a la iglesia, tiene que orar. Tiene que estar al pie del cañón, porque de lengua nos comemos 12 tamales, ¿verdad? O 12 tacos. Si alguien quiere aconsejar o llamar la atención al que no trabaja, él debe de ser el ejemplo primero y trabajar. Y no me refiero al pastor, porque cómo nos gusta ver al pastor que él sea el que le llame la atención. No, pastor, dígale usted, me dicen algunos. No, pastor, ese es trabajo de usted, dígale, yo no le voy a decir nada. Hermano, si usted sacara la viga de su ojo, podría, como yo. Podría hacerlo, porque esa es la autoridad que Dios da a cada uno. Con espíritu de mansedumbre, no con ¿qué? No con juicio, porque ese juicio, ¿a quién le corresponde solamente? A Dios. Debo de examinar mi propio fruto antes de ir con el otro. Somos muy prontos para hablar del pecado de los demás. Algunos son soberbios, que su reputación vale más que la de los demás. La vara es la misma, el filtro es el mismo camino, amado hermano. Tú pues, dice Romanos 2:21, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Voy a dar un curso de homilética la próxima semana. Sí, la homilética es el arte de la predicación. Un pastor me pidió un favor que diera este curso a unos pastores. Lo voy a hacer por Zoom, porque algunos pastores son de Atlanta. Están en diferentes lugares, entonces por eso va a ser por Zoom. Están invitados, hermanos. Empiezo el miércoles a las 8:30 de la noche. Miércoles a las 8:30 de la noche. Si alguien quiere tomar este curso, me estoy esforzando de una manera tremenda para que salga lo mejor posible. En la regla de la homilética, una de las reglas principales es que el mensaje que tú vas a predicar debe tocarte a ti mismo. Amén. Dios debe de hablarte a ti primero. La primera vez que yo prediqué en un púlpito metodista y en una iglesia cristiana, yo no sabía qué predicar. Y le pregunté a mi maestro, ¿cómo empiezo? Y él me dijo, el mensaje tiene que tocar tu vida primero. Porque no puedes hablar de algo que no has vivido. Y yo no estoy aquí, hermanos, juzgándoles a ustedes. Amén. Dios ya me juzgó a mí primero. No me tome eso. No diga, el pastor, ¿cómo vino hoy con la espada? No. Es el Señor tratando con mi vida. Y si el Señor trata con mi vida, ¿con quién va a tratar también? Con la barba de Aarón hasta el borde de ¿qué? De sus vestiduras. Tú pues que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar o robar, ¿robas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas a los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. La característica principal de los fariseos era la soberbia. La oración del fariseo era, te doy gracias, Dios, porque no soy como ¿quién? No soy como este. ¿Yo qué? Diezmo,
todo lo que gano lo diezmo. ¿Qué más? Ayuno y doy a los pobres. Y eso era la ley, pero las tradiciones de los judíos estaban más todavía. Y le comento dos. Ellos daban gracias a Dios porque no eran perro y porque no eran mujer. Pero eso no venía en la ley, venía en las tradiciones de los judíos. No juzguéis según las apariencias, dice Jesús en Juan 7:24. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad ¿con qué? Con justo juicio. Con justo juicio. Jesús dice que juzguemos ¿con qué? Con justo juicio. ¿A la luz de qué, hermanos? De la palabra de Dios. Yo no vengo a hablarte mi opinión. Yo no vengo a exhortarte con mi forma de pensar y con lo que yo pienso, sino con la palabra del Señor. Y que sea la palabra la que nos juzgues, la que nos juzgues. De hecho, Jesús dijo, yo no vine a traer juicio sobre esta vida. Yo no vine a condenación. La condenación esa ya está. El que no cree en mí, él ya ha sido ¿qué? Él ya ha sido condenado. O sea, quien no cree en Jesús no necesita ser condenado. Él ya está condenado. Él vino a salvar a los que ya están condenados. Conclusión, vamos a concluir. En sí, en Santiago, se está prohibiendo la difamación, pero no la corrección. A ver, repítalo conmigo. Se está prohibiendo la difamación, pero no la corrección. Lo malo es si estás juzgando a alguien sin estar presente, sin él estar presente, si estás hablando mal de alguien, si a su espalda, si él no está presente, estás pecando. Lo bueno es que, bueno, hermano, veo que estás haciendo esto, quiero hablar contigo y a la luz de la palabra, hermano, estás mal. Pero la hermana me va a decir, a ver usted, porque esa es la vara, ¿no? A ver usted, ¿y usted por qué no vino a los tamales? Ah, caray, no vine yo. A ver, ¿por qué me dice que yo venga a hacer los tamales y usted no vino? ¿Tiene el derecho? Claro, porque yo estoy usando ¿qué? La misma vara. Hermana, veo que anda por ahí haciendo cosas malas y ella me va a decir, pues yo también lo veo. Entonces por eso nos da miedo ayudar a nuestro hermano. Necesitamos santificarnos, hermanos, para poder ayudar a los demás. Necesitamos ser irreprensibles. Necesitamos ser pulcros, esforzarnos, no para salvación, escuche bien, porque por gracia somos salvos. No se confunda. Para ayudar a los demás. Por cierto, un versículo mal interpretado, sin santidad nadie verá al Señor. No quiere decir que sin santidad te vas a ir al infierno, sino que si tú no eres santo, ella no me va a hacer caso a mi exhortación. Y no puede ver a Cristo. Porque dice, ¿cómo me vienes tú a decirme si tú estás igual? No puede ver a Cristo, no puede salir del hoyo, no puede salir de la situación, porque el que lo exhortó no es espiritual. Por eso no puede ver al Señor. ¿Sí me explico? Sin santidad nadie puede ver a Cristo. Si aquí estuviéramos peleados y viene gente nueva cada vez y ve que hay pleito, ellos no van a poder ver a Cristo, porque no hay santidad entre nosotros, no hay unidad. Pero cuando hay unidad, cuando hay amor, cuando hay como esa armonía, ese entendimiento, dice la gente, wow, de aquí soy. Entonces empiezan a ver ¿a quién? A Cristo Jesús. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo 2 o 3, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por mundano, publicano.
Todo lo que tú ates en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez les digo que si dos de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra, no está hablando de la oración. ¿Está hablando de qué? De resolver un conflicto, de llamarnos la atención entre nosotros. Cuando la iglesia, cuando el pastor empieza a llamar la atención, cuando nosotros nos empezamos a exhortar, fulano, ¿por qué no estás yendo a la iglesia? No es trabajo del pastor solamente. ¿Por qué has dejado de ir? Es que tengo esta situación. Cuando no estamos haciendo eso, no nos estamos poniendo de acuerdo. ¿Qué debemos de juzgar entre nosotros? ¿Qué es lo que debemos de juzgar entre nosotros? Hoy se los digo a la luz de la palabra. Si ustedes no quieren congregarse en la iglesia, el que no quiere congregarse en la iglesia vive en pecado. Hebreos 10:25. Si estás falta y falta a la iglesia, voluntariamente tú estás desobedeciendo a Dios. Si no quieres servir con tus manos al Señor, estás desobedeciendo a Dios. Mateo 25:25, parábola de los talentos. Si te estás yendo a trabajar voluntariamente cuando debes de estar en la iglesia, estás desobedeciendo a Dios. Éxodo 29, 6 días trabajarás y harás todas tus obras, mas el séptimo día lo dedicarás al Señor tu Dios. Y hay que decirlo de frente, no a espaldas. Si no estás diezmando, le estás robando a Dios. Malaquías 3:10. Si no quieres orar juntamente con los hermanos, tú estás en pecado, estás aislándote. Es que yo no voy porque fulanito es así y es asá. Es que yo ya no hago esto porque no me gusta esto. Y es que y tenemos un montón de pretextos para ya no hacer las cosas. Yo te voy a dar un consejo. Jesús. Jesús le dio un consejo a esas personas que piensan así. Está en Mateo 23:2. Ustedes deben de hacer todo lo que los fariseos les digan. Ahí va otra vez. Ustedes deben de hacer todo lo que los fariseos digan, pero no hagan lo que ellos hacen, porque enseñan una cosa y hacen otra, y ponen mandamientos muy difíciles de cumplir, pero no hacen ni el más mínimo esfuerzo por cumplirlos. Todo eso lo hacen para que la gente los vea y los admire. Pero la enseñanza de los fariseos, ¿era buena o era mala? Era muy claro, pues era la palabra de Dios. Pero no hay que hacer lo que ellos hacían. ¿Cuántos dicen amén? Si usted desobedece a su pastor y no se sujeta, está en desobediencia. Hebreos 13:7, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Si usted sirve en la iglesia para ser visto o para criticar al que no lo hace, usted está mal, porque Colosenses 3:23 dice: todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, como para quién, para Cristo. ¿Y no para quién? Para los hombres. No eches a perder lo que hiciste. No echemos a perder lo que hicimos, hermano. ¿Le serviste a Dios? Recibirás tu recompensa. Amén. Hasta ahí, hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Juzguemos con justo juicio. Nadie es más responsable de nuestro hermano que nosotros. Nadie. Si tú ves a un hermano que no ha venido a la iglesia, tienes que juzgar ¿con qué? Con justo juicio. No a la ligera, no a lo primero que ves. Es que, ¿por qué no? No, ¿por qué no vino? Hay que visitarlo, hay que hablarle, hay que escucharlo y todavía no emitir juicio. Si él dice algo, no emitas ningún juicio. Junta a las 3 personas. Amén.
Eso es que justo juicio. Hay que juzgarnos con justo juicio. Si tú ves que el hermano o la hermana no están yendo a la iglesia, exhórtalo. Exhórtalo. Si tú sabes de alguien que anda mal en la iglesia, no seas tapadera, porque el Señor no le agrada eso. Ve y exhórtalo estando Él y tú ¿quién? Estando Él y tú solos. Si te oyere, ¿qué pasa? Has ganado a tu hermano. Amén. Así es. No, no. Ya vimos lo que es juzgar. Es una palabra que solamente le corresponde ¿a quién? A Dios. Eso es emitir un juicio condenatorio. Solamente a Dios. Así es. No hay que juzgar a nadie, hay que exhortarlo, hay que ir y decirle, hermano, a la luz de la palabra, tú estás mal, pero el hermano me va a decir a mí, a ver, ¿quién eres tú? Entonces por eso yo tengo que tener un testimonio limpio, porque tengo que quitarme la viga de mi ojo. No tiene caso. Y si él te dice a ti también, pero él se arrepiente y tú también te arrepientes, entonces los dos se han ganado para Cristo. Y los dos se arrepintieron. Gloria a Dios. Amén, hermanos. ¿Quién vive? Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, porque tu palabra es dura, Señor. Tu palabra es dura, pero tu palabra restaura. Tu palabra, cuando la obedecemos, Señor, después produce fruto apacible. Al parecer ninguna disciplina, Señor, es agradable, pero después, Señor, trae grandes frutos a nuestra vida. Nos amarga el alma, Señor, pero nos endulza. Nos ilumina, Señor, nos dirige. En el nombre de Jesús, ayúdanos a exhortarnos los unos a los otros, a velar por nuestro hermano, Señor. No juzgarlo, sino a velar con una limpia conciencia. A ti sea honra, gloria y alabanza. Amén.